Bueno, muchachos, si esto nos deja, comenzamos el video oficialmente. Hey, bienvenidos a todos, bienvenidos a los que están en vivo y a los que vean posteriormente este video en YouTube. Esperemos que no nos caiga, que nos deje grabar tranquilos. Hoy vamos a hacer un video un poco diferente a los que vienen, por ahí en el canal. Venimos de la serie de aceptología, venimos de hacer los videos de mi libro, de los capítulos de mi libro, y hoy lo que quiero hacer es como un video comentando un capítulo de un libro que me estoy leyendo de Dan Brown. Vuelvo y les hago el resumen para los que vean posteriormente el video. Dan Brown es el escritor de la saga de libros del Código Da Vinci. Está en el Código Da Vinci, Ángeles y Demonios, El Símbolo Perdido, Inferno y El Origen. Él tiene más libros, no es que él solo haya escrito esos libros, él tiene incluso más. Pero digamos que los libros que lo catapultaron a la fama y fueron el boom, fueron esta serie de libros en las cuales el protagonista es el profesor Robert Langdon, un experto en simbología, profesor. El tipo es un crack, y yo creo que el escritor Dan Brown logró plasmar un protagonista muy... Es un tipo que todo el mundo quiere, o sea, yo creo que todo el mundo quiere. Y si ustedes luego se ven las películas, que hay 3 películas hasta el momento. Obviamente las películas no son tan buenas nunca como los libros, pero por lo menos véanse las películas si les interesa el tema, porque créanme que lo vale. Se aprende mucho sobre historia del arte, se aprende mucho sobre la historia del mundo, sobre los paradigmas que tiene el mundo, sobre cómo se puede reemplazar muchos de esos sistemas de pensamiento, entendiendo realmente la historia que hay detrás de los objetos presentes estudiados. Entonces, sucede que, bueno, yo me leí un par de libros de él, pero ahorita me encuentro leyendo El Símbolo Perdido. Entonces, voy a que, permítanme un segundito, empezamos acá en Instagram. Entonces lo que vamos a hacer es muy sencillo. O sea, ustedes se relajan, se parchan ahí, no tienen que hacer mayor esfuerzo, solamente dejarse llevar. Siento que no se puede hablar mientras... No, tranquilos, o sea, ustedes comenten si tienen dudas, cualquier cosa, no pasa nada. Pues si quieren, hay frases muy bacanas que tengo pues aquí como anotaditas, así como cosas chéveres que yo creo que les puede gustar mucho, y con eso pues aportamos al desarrollo del video. Listo. Esto va a estar bueno, créanme que me parece muy... Pues con esto les muestro un poquito sobre quién es Dan Brown, como la calidad de cosas que hace, los conocimientos que él tiene sobre... O sea, porque yo le digo, es como, si el man no tiene conocimiento de eso, el man se interesa y lo estudia y se vuelve un genio del tema. Entonces es increíble, es muy muy bueno lo que está haciendo eso. Está bien, perfecto, no. Si igual, si hay alguna pregunta, paramos y aportamos esa pregunta pues para el video de YouTube. ¿Listo? En la novena. Entonces, bueno, lo que le estaba contando es que este libro, El Símbolo Perdido, se trata sobre, bueno, hasta donde voy, porque pues tampoco me lo he terminado de leer, entonces pues ahí en el desarrollo que vamos. Se ha hablado mucho sobre la masonería, sobre las simbologías en Estados Unidos, principalmente en Washington, que es donde se está desarrollando la historia del libro. Y cómo les parece que Dan Brown es un tipo que, yo no sé, o sea, yo digo que el man o tuvo que haber investigado esto antes, tuvo que haber viajado y conocido esa historia, o de alguna forma tener un equipo que le cuente y le administre todo el conocimiento que ese hombre transmite a través de sus libros, porque es que es una cosa de locos, o sea, es increíble lo que ese man habla. Entonces, en este libro se habla mucho sobre la masonería y se explica de una forma muy diferente lo que es el paradigma de la masonería. O sea, todo el mundo, bueno, para las personas que tengan algún conocimiento de esto, se habla de masonería y la gente inmediatamente es, sociedad secreta, Illuminatis, empiezan a hacer unas asociaciones bien peculiares, ¿no? Los gobiernos secretos que controlan el mundo, Y el man de entrada te hace un capítulo donde te explica que el hecho de que una sociedad tenga secretos no quiere decir que sea mala, y empieza a explicar cosas que de repente te ponen en un paradigma muy diferente y uno dice como, pues tiene sentido lo que el hombre dice, ¿cierto?
que a todo el mundo no se le puede dar el conocimiento así porque sí, pues simplemente por el hecho de estar vivo, ¿no? Que hay veces que el conocimiento, pues la gente debe hacer un honor también para ganarse el conocimiento. Y que a veces también el conocimiento puesto pues en muy malas manos puede hacer mucho daño. Entonces, no, es buenísimo. Yo la verdad, pues qué les digo, las películas me gustan, pero no me parecen tan trascendentales como sí me puede parecer los libros. Por ejemplo, vuelvo y les digo, El Origen, que es el último libro que ese man escribió, de una fue un bestseller, no sé ahorita en qué edición irán, pero sé que la última vez que lo vi iban como en la sexta reedición del libro, o sea, de eso que se imprimen a nivel mundial miles de copias porque es un libro que vende y que no solo, pues digámoslo así, hay libros que son bestseller y que son libros que todo el mundo lee, que de alguna forma son libros muy comerciales, a lo personal libros como muy basura, como los libros de Crepúsculo, 50 sombras de Grey y todas esas vainas. Entonces, esos son libros que no, o sea, esos son libros como tirados a un público, como, yo no sabría la verdad ni cómo denominar eso, pero la verdad es que eso es para mí una literatura pues como muy intrascendental, pues a mí no me aporta nada, eso no me interesa, no nada, y la verdad es que uno no ve que alguien lea esos libros y diga, uff, aprendí esto súper trascendental, no, para nada, por el contrario, son libros pues que dan como mucha risa. Es como sí, son como libros de entretenimiento, cumplen con esa función, pero yo soy una persona que, por ejemplo, si me veo una película, tiene que ser algo que me aporte, que yo diga, uff, y si me entretiene, por lo general son cosas que me entretienen y me aportan. Por ejemplo, una película que para mí es mucho de este estilo es el Gran Hotel Budapest, buenísimo, es una película que a nivel cinematográfico es brutal. Y es una película súper divertida, es muy entretenida y tiene una historia muy linda, tiene un mensaje muy bacano, muy profundo. Y, o por ejemplo, entretenimiento más casual, hoy por ahí una serie de Netflix que me encantó y que me entretuvo mucho, Sex Education, si no la han visto se la recomiendo. Eh, no sé, eso es una película una serie que me parece muy entretenida, pero al mismo tiempo como que sí es interesante, sí es realmente interesante. A mí hay como ver por ver, como que no me gusta perder el tiempo así, siento que estoy perdiendo el tiempo. Lo mismo con lo que leo, lo mismo con lo que escucho, todo lo que yo trato como de que ingrese a mi mente, procuro tener como mucho un filtro, sí, como que siento que mi tiempo es muy valioso y si le estoy enfocando a algo, estoy estudiando, aprendiendo cosas porque siento que el mundo es tan grande, es tan vasto, tan interesante, que hay tanto que leer, que hay tanto que aprender sobre ver la vida de formas tan diferentes y tan nutritivas. Es que la vida es hermosa. Pero entonces, pues bueno, cada quien se entretiene con lo que mejor le parece y hay gente pues que le encanta ver pura basura y ¿qué pasa? Yo escuché un dicho hace mucho tiempo que decía, somos el resultado de lo que vemos, lo que escuchamos y con quién nos asociamos. Y es muy cierto. Miren quiénes son sus amigos, miren con quién pasan más tiempo, qué es lo que ustedes más mantienen escuchando y lo que más ven. Y van a entender que su mente, como el jardín que es, está llena de semillas, de todo ese contenido que están echándole a su mente. Y el resultado para sus vidas va a ser muy determinado por esas influencias de alguna forma. Eso es el sistema educativo del mundo. Entonces, bueno. Este man en estos libros, volvemos a Dan Brown, ahí que me fui por me desvié. Les voy a mostrar lo que dice en este capítulo, por ejemplo, y lo vamos a comentar. Este es el capítulo 15 de El símbolo perdido de Dan Brown, donde, bueno, estamos hablando de masonería y unas cosas. A ver, se está explicando de que hasta el momento hay, digamos, hay unos cuatro personajes principales. Está el protagonista, Robert Langdon, que es el experto en simbología, al cual lo acaban de involucrar en un tema de ir a dar una conferencia y mentiras que no iba a dar ninguna conferencia, que lo estaban metiendo, lo estaban involucrando en un problema muy grande y el tipo ni por enterado.
tenemos a dos hermanos que se llaman Peter y Catherine Solomon, y tenemos al villano de turno, que vuelvo y les digo, pues en estos libros no hay villanos realmente, solamente personajes que tienen unas formas de ver y entender la vida, y ellos tienen un propósito a través de esa forma de ver y entender la vida, y pues lo quieren llevar a cabo. Muchas veces no es que sean malos, solamente que pues quieren hacer las cosas a su manera, pero son formas de ver el mundo muy interesantes. Entonces, ¿cómo les parece que, a ver, a Robert lo llevan a Washington pensando que es Peter Solomon el que lo está llamando para ir a Washington? Peter es un masón de alta, o sea, podríamos decir de rango Illuminati, pues así súper increíble, ¿cierto? Es un tipo de una familia millonaria, al igual que su hermana, pero pues ellos son como solitos en el mundo, por así decirlo, y sucede que Peter y Robert son muy buenos amigos, y le dice un día como, hey, necesito que vengas a dar una conferencia a Washington, vienes, y el man, no, listo, de una, yo voy, le pagan todo, el man viaja, y cuando llega lo llama el malo, y le dice como, no, profesor, yo usted lo necesito para que me abra un portal, necesito que hagamos un negocio, y de esto depende la vida de Peter Solomon. Entonces sucede que encuentran una mano cercenada, haciendo esta señal hacia el cielo, en medio del Capitolio en Washington. Entonces Robert se acerca y la mano es de Peter Solomon. Entonces el man se queda como, ¿qué? La mano de mi amigo, ¿qué pasó? ¿Qué pedo? ¿Quién me está llamando? ¿Cómo así? Y se prende demasiado el asunto. La hermana, que se llama Catherine, no sabe nada de esta situación, y ella está en un laboratorio que Peter le construyó para que ella desarrollara una serie de cosas que ya vamos a ver en este capítulo, y que por eso lo quiero comentar. Ya van a ver de qué trata. Entonces dice así: en la más absoluta oscuridad, Catherine Solomon buscó a tientas la puerta exterior de su laboratorio. Explican que Peter le construyó a Catherine un laboratorio por allá súper escondido, pues la cosa más increíble, que porque necesitaban que estuviera apartado de cualquier tipo de señal, de cualquier radiofrecuencia, incluso del mismo pensamiento humano, porque lo que se va a estudiar en ese laboratorio es el pensamiento humano. Y entonces pues Peter y Catherine se quieren mucho, y entonces ella está muy preocupada porque él no aparece, pero ella no sabe todavía todo el pedo que está pasando. Ella está dirigiéndose al laboratorio, entonces dice así: cuando por fin lo encontró, abrió la puerta blindada con plomo y entró en el pequeño recibidor. La caminata a través del vacío solo le había llevado 90 segundos, y sin embargo el corazón le latía con furia. Después de 3 años debería estar más acostumbrada. Catherine siempre se sentía aliviada al dejar atrás la negrura de la nave 5 y entrar en ese espacio limpio e iluminado. Contaban que para llegar al laboratorio tenía que atravesar un espacio como el hangar de un avión, pero totalmente a oscuras. Una cosa pues increíble. Entonces que al final del hangar había como un cubo, y ese cubo pues dentro del cubo era el laboratorio. El cubo era una enorme caja sin ventanas. Todos y cada uno de los centímetros de las paredes interiores y el techo estaban cubiertos de una fibra de plomo recubierta de titanio, de ahí que diera la impresión de ser una jaula gigante construida dentro de un recinto de cemento. Unos paneles de plexiglas rugosos separaban el espacio en distintos compartimientos: un laboratorio, una sala de control, una sala mecánica, un cuarto de baño y una pequeña biblioteca de investigación. Catherine se dirigió rápidamente al laboratorio principal. En el brillante y estéril espacio de trabajo relucía el avanzado equipo cuantitativo: electroencefalógrafos, un peine de femtosegundos, una trampa magneto-óptica y unos REG de ruido electrónico cuántico indeterminado, más conocidos como generadores de eventos aleatorios. O sea, y vean lo que dice el man empezando el libro. Esto me parece muy interesante. Bien, pues el man siempre hace esta aclaración en cada libro que pone.
Todos los rituales, la ciencia, el material gráfico y los monumentos que aparecen en este libro son reales. Es que son científicos de la alta, no, pero es que esperen si verás que el detalle que describan todos es genial. Lo bacano es que, por ejemplo, ustedes, yo no quise leerles este libro en vivo porque es que tiene muchos de estos detalles y la verdad que yo no puedo estar, pues como que no es tan chévere uno estarles parando la transmisión para estar buscando todas estas cosas. Y yo soy así, yo me voy leyendo el libro y entonces digo, ve, ¿qué será esto? Y lo busco y entonces veo si no lo conozco. La mayoría de cosas me las imagino, así no las conozca. Pero cuando me genera mucho interés, busco los espacios, los lugares que nombra o de lo que se está hablando en el libro. Sí, estos son instrumentos, todo esto existe en la vida real, póngale pues cuidado. A pesar de utilizar la tecnología más avanzada, los descubrimientos en el campo de la ciencia noética eran mucho más místicos que las frías máquinas de alta tecnología con que los obtenía. La magia y el mito se iban convirtiendo rápidamente en realidad a medida que iba cosechando sorprendentes nuevos datos, todos los cuales confirmaban la ideología fundamental de la ciencia noética, el potencial sin explotar de la mente humana. La tesis general era simple: apenas hemos rascado la superficie de nuestra capacidad mental y espiritual. Los experimentos que se llevan a cabo en instalaciones como el Instituto de Ciencias Noéticas, el cual existe en realidad, de California, o el Laboratorio de Investigación de Anomalías en Ingeniería de Princeton, habían demostrado categóricamente que el pensamiento humano debidamente canalizado tenía la capacidad de afectar y modificar la masa física. Sus experimentos, vuelvo a leer esa parte. Se había demostrado categóricamente que el pensamiento humano debidamente canalizado tenía la capacidad de afectar y modificar la masa física. Sus experimentos no eran trucos de salón, dobla cucharas, sino investigaciones altamente controladas que obtenían todos el mismo resultado extraordinario. Nuestros pensamientos interactúan con el mundo físico, lo supiéramos o no, y efectuaban cambios a todos los niveles, incluido el mundo subatómico. La mente sobre la materia. En 2001, en las horas que siguieron a los espantosos sucesos del 11 de septiembre, el campo de la ciencia noética dio un gran salto adelante. 4 científicos descubrieron que cuando el dolor y el miedo ante esa tragedia unió al mundo en duelo, los resultados de 37 generadores de eventos aleatorios repartidos por todo el mundo de repente se volvieron significativamente menos aleatorios. Por alguna razón, la unicidad de esa experiencia compartida, la coalescencia de millones de mentes, había afectado la aleatoriedad de esas máquinas, organizando sus resultados y obteniendo orden del caos. Este sorprendente descubrimiento tenía paralelismos con la antigua creencia espiritual en una conciencia cósmica, una vasta coalescencia de intención humana capaz de interactuar con la materia física. Recientemente, estudios sobre la meditación y la oración habían obtenido resultados similares en los generadores de eventos aleatorios, avivando la afirmación de que la conciencia humana, tal y como la escritora noética Lynne McTaggart la describía, era una sustancia exterior a los confines del cuerpo. Hablamos de la conciencia, ¿cierto? Una energía altamente organizada capaz de modificar el mundo físico. A Catherine le había fascinado el libro de McTaggart, El experimento de la intención, es un libro que existe, así como su experimento global en internet, The Intention Experiment.com, eso sí no sé si de verdad pasó, cuyo propósito era descubrir cómo la intención humana podía afectar al mundo. Seguramente si lo puso aquí es porque seguramente sí de verdad es. Otro puñado de textos más habían terminado por despertar el interés de Catherine.
Sobre esta base, la investigación de Catherine Solomon había dado un gran salto adelante, demostrando que el pensamiento canalizado podía influir literalmente en cualquier cosa: el crecimiento de las plantas, la dirección en la que un pez nada en la pecera, la forma en la que las células dividen a una placa de Petri, la sincronización de dos sistemas automatizados independientes o las reacciones químicas del propio cuerpo. Incluso la estructura cristalina de un sólido en formación era mutable mediante la mente. ¿Qué les digo yo? Y digámoslo así, ¿cuál es la gran premisa del curso de milagros? Que las personas entiendan el poder que tienen sus pensamientos, y que si sus pensamientos y esas semillas que sembramos en la mente son de miedo, los resultados pues van a traer consecuencias que nacen del miedo. Muchas gracias por los likes. Y que si por el contrario los pensamientos son de amor, pues cuáles pueden ser los resultados de una persona que vive su vida desde el amor, ¿cierto? Entonces, el libro es El símbolo perdido de Dan Brown. Gracias por los likes, nene. Entonces dice así: curiosamente, de un sólido en formación mutable mediante la mente, ¿cierto? Entonces póngale cuidado que esto se está abarcando desde lo científico, desde lo puramente científico. Catherine había creado hermosos cristales de hielo simétricos enviando pensamientos positivos a un vaso de agua mientras se congelaba. De esto también hablo yo en mi libro y es un estudio de un científico chino. Muchas gracias por los likes, muchas gracias. Curiosamente, lo opuesto también era cierto. Cuando enviabas pensamientos negativos y turbios, los cristales de hielo se congelaban creando formas caóticas y fracturadas. El pensamiento humano puede literalmente transformar el mundo físico. Póngale pues cuidado a esto. A medida que los experimentos de Catherine se fueron haciendo más atrevidos, sus resultados se volvieron más asombrosos. Su trabajo en ese laboratorio había demostrado más allá de toda duda que lo de mente sobre materia era algo más que un mantra de la nueva era. La mente tenía la capacidad de alterar el estado de la materia misma y, lo que es más importante, tenía el poder de hacer que el mundo físico se moviera en una dirección específica. Somos los dueños de nuestro propio universo, como Neo y la cuchara. Sí, más o menos. Solo que esto, digámoslo así, puede ir todavía más profundo, puede trascender todavía más allá. Pónganle cuidado. A nivel subatómico, Catherine había demostrado que las partículas mismas se originaban o no dependiendo únicamente de su intención de observarlas. En cierto modo, su deseo de ver una partícula hacía que esa partícula se manifestara. Heisenberg había dado a entender esta realidad décadas atrás, y ahora se había convertido en un principio fundamental de la ciencia noética. En palabras de Lynn McTaggart, la conciencia viva es de algún modo la influencia que convierte la posibilidad de algo en algo real. El ingrediente esencial a la hora de crear nuestro universo es la conciencia que lo observa. El ingrediente esencial a la hora de crear nuestro universo es la conciencia que lo observa. Miguel, ¿cómo estás, muchachos? Muchas gracias por los likes. ¿Cómo vamos? Alquimia mental, totalmente. Es la alquimia mental. Pero, de hecho, mira, te cuento un tema sobre eso que acabas de decir de alquimia mental. No, la alquimia es mental. La química es física, la alquimia es mental. Esa es una diferencia súper importante. La química se refiere a lo físico, la alquimia se refiere al pensamiento. Y de esto voy a hacer una serie. Es que tengo mucho contenido que yo sé que les va a encantar. Voy a enfocar y a crear mucho contenido muy bacano, pero digamos que así lo más próximo vamos a estudiar algo que se llama el Sendero del Mago. Entonces me encanta cuando de alguna forma, ese fue el primer libro que a mí me logró unificar toda la conceptualización metafísica
con el mundo concreto en el que vivimos. Y la practicidad de las ideas, de que no se trata de irse a vivir a un monasterio para volverte espiritual y ese tipo de cosas, sino de qué se trata realmente la alquimia, de qué se trata realmente la trascendencia humana, en la forma de pensar, en la forma de sentir, de actuar. Pero ¿quién es el observador? Pues la conciencia es el observador. Lo decía Einstein también. La vida humana no es más que un efecto óptico de la conciencia. Igualmente, Miguel, es un pleonasmo, exacto. La mutación de metales en oro solo es la primera capa, pero sí, exacto. No, de hecho eso solamente es química. En ese aspecto solo se está hablando de química. La alquimia jamás se ha tratado sobre efectos físicos. Y ese fue el gran error que se cometió durante toda la historia cuando los alquimistas trataban de convertir el plomo en oro, sin saber que todo era realmente solo una metáfora. Eso lo vamos a ver en el Sendero del Mago. El error, exacto. Tal cual, exacto. O sea, es que tampoco les queda hacer spoilers sobre qué se trata la alquimia, porque luego les cuento. Pero no, la alquimia se trata todo sobre el pensamiento. Y toda la leyenda sobre la piedra filosofal y todo esto, todo es sobre el pensamiento. Nada tiene que ver con lo físico. Pero la gente luego interpretó que era que se podían convertir los metales en oro y entonces intentaron experimentar y hacer 50.000 cosas. Presley, gracias por convertirte en fan. Una duda, ¿el consciente puede ser Dios? Esa fue una pregunta muy bonita que yo me hice como en el 2015, ¿sabes? Cuando llegué a entender que había una conciencia que lo interconectaba todo, yo dije, eso será Dios. Luego entendí que eso no es Dios, que eso somos nosotros, de una forma, en una existencia más elevada de la humana. Nosotros somos la conciencia, pero Dios no tiene absolutamente nada que ver con la existencia del universo, del espacio y del tiempo. Pero eso es un tema de otro tema. Parto con dolor. Dale, Miguel, que siga rindiendo frutos ese trabajo, eso es lo importante. Bueno, continuamos entonces. Dice así. A ver, ¿dónde nos quedamos? Para que ya me perdí. Listo. El ingrediente esencial a la hora de crear nuestro universo es la conciencia que le observa todo. El aspecto más asombroso del trabajo de Catherine, sin embargo, había sido el descubrimiento de que la capacidad que tenía la mente de afectar el mundo físico podía incrementarse mediante práctica. La intención era una habilidad adquirida. Al igual que la meditación, saber aprovechar el auténtico poder del pensamiento requería práctica y lo que era más importante, algunas personas nacían con mayor capacidad que otras. A lo largo de la historia, algunas de esas personas se habían convertido en auténticos maestros. Es el eslabón perdido entre la ciencia moderna y el antiguo misticismo. Catherine había descubierto todo eso gracias a su hermano Peter y al pensar ahora en él no pudo evitar sentir una gran preocupación. Fue hasta la biblioteca del laboratorio y echó un vistazo. Estaba vacía. La biblioteca era una pequeña sala de lectura, 2 sillas Morris, una mesa de madera, 2 lámparas de pie y una estantería de caoba con unos 500 libros. Catherine y Peter habían reunido allí sus volúmenes favoritos, textos que iban de la física de partículas al antiguo misticismo. Aquí es donde se pone todo muy loco y principalmente, digamos, así por lo que quería hacer los comentarios respecto a este capítulo. Aquí es donde pone heavy la cosa. Dice así. Su colección había ido creciendo hasta convertirse en una ecléctica fusión entre lo nuevo y lo viejo, lo innovador y lo histórico. La mayoría de los libros de Catherine tenían títulos como La conciencia cuántica, La nueva física o Principios de la ciencia neural. Los de su hermano, en cambio, eran títulos más antiguos y esotéricos como el Kybalión, el Zohar, la danza de los maestros Wuli o una traducción de las tablillas sumerias del Museo Británico.
La clave de nuestro futuro científico, decía a menudo su hermano, se oculta en nuestro pasado. Como gran experto en historia, ciencia y misticismo que era, Peter había sido el primero en animar a Catherine a ampliar su educación científica universitaria con el estudio de la filosofía hermética. Cuando Catherine contaba con apenas 19 años, Peter despertó en ella su entusiasmo por el vínculo entre ciencia moderna y antiguo misticismo. Dime, Kate, le preguntó su hermano un día, mientras ella estaba en casa de vacaciones durante su segundo año en la universidad. ¿Qué se lee últimamente en Yale sobre física teórica? Catherine se puso en pie en la biblioteca repleta de libros de su familia y le recitó a su hermano la lista que le había pedido. Impresionante, respondió él. Einstein, Bohr, Hawking son genios modernos. Pero ¿no leen nada antiguo? Catherine se rascó la cabeza. ¿Te refieres a Newton? Él sonrió. Más antiguo. A pesar de contar con apenas 27 años de edad, Peter ya se había hecho un nombre en el mundo académico y tanto él como Catherine solían disfrutar con ese tipo de juegos intelectuales. Más antiguos que Newton, Catherine se puso a pensar en nombres lejanos como Ptolomeo, Pitágoras, Hermes Trismegisto. Ya nadie lee esas cosas. Su hermano pasó un dedo por el largo estante repleto de agrietadas cubiertas de piel y viejos tomos polvorientos. Los conocimientos científicos de los antiguos son asombrosos. Hasta ahora, la física moderna no ha empezado a comprenderlo todo. Peter, dijo ella, ya me has explicado que los egipcios comprendieron el funcionamiento de las palancas y las poleas mucho antes de Newton y que el trabajo de los primeros alquimistas está a la altura de la química moderna. Pero ¿y qué? La física de hoy trata con conceptos que hubieran sido inimaginables en la antigüedad. ¿Cómo cuáles? Bueno, la teoría del entrelazamiento, por ejemplo. La investigación subatómica había demostrado categóricamente que toda la materia estaba interconectada, entrelazada en una única malla unificada. Aquí se pone muy loco todo esto, me encanta. Una especie de unicidad universal. ¿Me estás diciendo que en la antigüedad se sentaban a discutir la teoría del entrelazamiento cuántico? Listo. Voy a leer eso nuevamente. La investigación subatómica había mostrado categóricamente que toda la materia está interconectada, entrelazada en una única malla unificada, una especie de unicidad universal. ¿Me estás diciendo que en la antigüedad se sentaban a discutir la teoría del entrelazamiento? Claro que sí, respondió Peter, apartándose el largo flequillo negro de los ojos. El entrelazamiento estaba en el centro mismo de las creencias primigenias. Sus nombres son tan antiguos como la propia historia. Dharmakaya, el Tao, el Brahman. De hecho, vean, esto se refiere a la conciencia universal, a la forma en la que los sistemas de pensamiento más antiguos creían en ese Dios, por así decirlo. Solo que aquí lo tratan más desde ciencia. De hecho, el anhelo espiritual más antiguo del ser humano era ser capaz de percibir su propio entrelazamiento, advertir su interconexión con todo el universo. Hola Laura, ¿cómo estás? Bienvenida a la transmisión. Vuelvo a repetir eso. El anhelo espiritual más antiguo del ser humano era ser capaz de percibir su propio entrelazamiento, advertir su interconexión con todas las cosas. El ser humano siempre ha deseado ser uno con el universo, alcanzar la unión por el sacrificio, de alguna forma. A esto se refiere con un término en inglés que se traduce como atonement. No significa textualmente sacrificio, sino como la expiación. Solo que todos los sistemas religiosos siempre han visto la expiación como algo que se hace, como los sacrificios que yo hago por purificarme para alcanzar la pureza. Pero por ejemplo, un curso de milagros coge ese concepto y lo transforma y lo lleva a otra simbología. Explica que el atonement
o expiación no se refiere a sacrificio, sino que se refiere a un deshacer, a un cambio en la conciencia, al milagro. El expiar la conciencia es una transformación en la forma en la que yo percibo la realidad, del miedo al amor. Como lo que hacían en las tribus. ¿Qué hacían en las tribus? El milagro, exacto, el milagro. Solo que es que vean, ¿qué pasa? Pues nosotros ya tenemos un contexto, ¿cierto? Se ha leído, se ha compartido muchos conocimientos y entonces podemos entender cómo, vean, estamos volados. Estamos volados porque estamos llevando, le estoy explicando algo muy avanzado de un curso de milagros. Y esto fue algo que me pareció muy rayado porque aquí incluso me dan una nueva terminología que yo no sabía. Y era que atonement en inglés se puede ver como ad onement, que no significa expiación como lo traducen en todas partes, sino que ad onement significa unificación, unión o acción de convertirse en uno. Háganme eso. Háganme eso. Atonement no visto como sacrificio, sino ad onement, unificación, unión, acción de convertirse en uno. No, eso la verdad es que mis respetos para este man es un crack. No, y les digo, a nivel de la comunidad del curso de milagros y las traducciones que se hacen en español, hay una parte de un curso de milagros que se llama la clarificación de términos. Porque sucede que en clarificación de términos, cuando el curso utiliza palabras como Dios, Espíritu Santo y todas esas palabras pues que son judeocristianas, el curso tiene la conceptualización de esa terminología es totalmente diferente. O sea, cuando yo a ustedes les hablo de Dios y esas cosas, nunca les estoy hablando de los conceptos religiosos sobre eso, sino que yo trato de enseñarles todas las conceptualizaciones a niveles universales que hace un curso de milagros. Entonces, pero eso pues hablamos luego, listo. ¿Puedo repetir la parte donde dices que el ser humano busca la unificación? Ok. El anhelo espiritual más antiguo del ser humano era ser capaz de percibir su propio entrelazamiento, advertir su interconexión con todas las cosas. El ser humano siempre ha deseado ser uno con el universo, alcanzar la unión por el sacrificio, que era lo que se interpretaba anteriormente, ¿cierto? O sea, eso era lo que se interpretaba anteriormente ante estas situaciones. Que para alcanzar a Dios, digamos que ese ha sido el mito de toda la historia, alcanzar a Dios requiere sacrificio. Ese es el mito de todas las religiones en el mundo. El atonement, en inglés. Sin saber que atonement tiene un segundo significado, ad onement, unificación. ¿Y cómo nos unificamos con las cosas? Solo a través de una visión pura e inocente de las cosas sin juicios podemos vernos uno con las cosas. Eso es lo que enseña el curso. En todas las épocas y en todo el universo, o sea, en todo el universo. Pero me parece muy bonito cuando el man dice que el anhelo más antiguo del ser humano era ser capaz de percibir su propio entrelazamiento, ese ser uno con la existencia. Porque es que inconscientemente estamos regresando a eso. O sea, en el inconsciente está plantada la idea, según el curso de milagros, de regresar a casa. Y regresar a casa es entender que no somos los cuerpos que habitamos, somos el ser que está detrás de toda la existencia de la vida en el universo. Y esto incluye a todas las razas, todas las especies, en todos los lugares del espacio y el tiempo. Esto es El símbolo perdido de Dan Brown. Un libro que yo les quería leer con ustedes, pero la verdad es que no. La verdad es que se los dejo para que lo lean después. Yo lo que voy a hacer es que vamos a grabar videitos para YouTube. Este está quedando grabado para YouTube, listo. Con capítulos así muy textuales. Y lo compartimos, lo leemos y ya pues todo va quedando ahí en YouTube para futuras generaciones. Yo dudo mucho que la saquen, porque al parecer este libro revela demasiadas cosas sobre el simbolismo de la masonería y todo eso, y pues
son sociedades con secretos. Entonces a ellos no les interesa que la gente sepa eso, ¿no? Entonces, bueno, dice así. Dice así. Mm, el ser humano siempre ha deseado ser uno con el universo. Bueno, alcanzar la unión por el sacrificio. Su hermano enarcó las cejas. Todavía hoy en día, judíos y cristianos siguen buscando la expiación, aunque en su mayoría han olvidado que es la unión lo que buscan. Catherine suspiró. Ya no recordaba lo duro que resultaba discutir con alguien tan versado en historia. De acuerdo, pero estás hablando en términos generales. Yo me refiero a física concreta. Entonces, sé concreta, le dice él. Sus intensos ojos la desafiaron. Bueno, ¿qué te parece algo tan simple como la polaridad, el equilibrio positivo o negativo del mundo subatómico? Obviamente en la antigüedad no. Espera, le dice él. Su hermano cogió un voluminoso y polvoriento libro de la biblioteca y lo dejó caer ruidosamente sobre la mesa. La polaridad moderna no es otra cosa que el mundo dual descrito por Krishna en el Bhagavad Gita, el libro más antiguo de pensamiento religioso que se conoce en el mundo y que es un libro que en esencia habla de puro sistema de no dualista, pero digamos que dio las bases para que luego se creara el hinduismo que se conoce hoy en día. Entonces dice así. Hace más de 2000 años, una docena de libros más, entre ellos el Kybalión, hablan de sistemas binarios y fuerzas contrarias en la naturaleza. Catherine se mostró escéptica. Está bien, pero ¿y si hablamos de descubrimientos modernos en subatómica? El principio de incertidumbre de Heisenberg, por ejemplo. Entonces debemos mirar aquí, dijo Peter, y cogió otro libro de la extensa biblioteca, las escrituras sagradas del hinduismo conocidas como los Upanishads. Dejó caer el tomo encima del primero. Heisenberg y nunca sé cómo se lee esto, es Schopenhauer, creo que se lee este. Estudiaron este texto y reconocieron que los habían ayudado a formular algunas de sus teorías. La confrontación prosiguió durante varios minutos y la pila de polvorientos libros sobre el escritorio fue haciéndose cada vez más y más alta. Finalmente, Catherine levantó los brazos en señal de frustración. Está bien, has dejado clara tu postura, pero lo que yo quiero es estudiar física teórica avanzada, el futuro de la ciencia. No creo que Krishna o Vyasa tengan mucho que decir sobre la teoría de supercuerdas y sus modelos cosmológicos multidimensionales. Tienes razón, ellos no. Su hermano se quedó callado un momento, con una sonrisa en los labios. Si lo que quieres es hablar de la teoría de supercuerdas, volvió una vez más a la biblioteca. El libro que necesitas es este. Extrajo un gigantesco volumen de piel de la estantería y lo dejó caer con gran estruendo sobre el escritorio. Es una traducción del siglo XVIII del original arameo. Teoría de supercuerdas en el siglo... no, espérate, esto es el siglo XIII, perdón. Catherine no se lo tragaba. ¿Cómo así? Anda ya, la teoría de supercuerdas formulaba un nuevo modelo cosmológico. Las más recientes observaciones científicas sugerían que el universo multidimensional no tenía 3 dimensiones, sino 10, que interactuaban entre sí como cuerdas vibrantes, de forma parecida a las cuerdas resonantes de un violín. Catherine esperó mientras su hermano cogía el volumen, echaba un vistazo a la ornamentada tabla de contenidos y luego pasaba las páginas hasta llegar a un punto cercano al principio del libro. Lee esto, le señaló una desvaída página, o sea, como una página toda vuelta a nada, con texto y diagramas. Obedientemente, Catherine estudió la página. Era una traducción antigua y no le resultaba fácil de leer, pero para su asombro más absoluto, tanto el texto como las ilustraciones esbozaban de forma clara exactamente el mismo universo que anunciaba la moderna teoría de supercuerdas, un universo de 10 dimensiones y de cuerdas vibrantes. En un momento dado, Catherine dejó escapar un grito ahogado y retrocedió. Dios mío, incluso describe cómo 6 de las dimensiones están entrelazadas y actúan como una sola. Asustada, retrocedió otro paso más. ¿Qué libro es este? Su hermano sonrió. Uno que espero que leas algún día. Pasó las páginas hasta llegar a la del título, en la que una elaborada ilustración formaba 3 palabras. El Zohar completo.
Aunque Catherine no había leído el Zohar, sabía que era el texto. Espérate, que es que acá está escrito como con una tipografía muy especial. Espérense, yo miro una cosa. Eh, es el Zohar, no el Zohar. Es que acá está escrito como si fuera una. Pues parece una B, pero por un puntico. No es una B, y es que es el Zohar, Zohar completo. Es un libro judío. Aunque Catherine no había leído el Zohar, sabía que era el texto fundacional del primitivo misticismo judaico, un texto que antaño se creía tan potente que estaba reservado únicamente para los rabinos más eruditos, con Z. Hola Andrés, ¿cómo estás? Catherine observó el libro. ¿Me estás diciendo que los primeros místicos judíos sabían que el universo tenía 10 dimensiones? Por supuesto. Pasó más páginas hasta llegar a un diagrama que mostraba 10 círculos entrelazados, el árbol de la Sefirot. Obviamente, la nomenclatura es esotérica, pero la física es avanzada. Catherine no sabía qué responder. Pero entonces, ¿por qué no hay más gente que estudia esto? Su hermano sonrió. Lo harán. No lo entiendo. Catherine, hemos nacido en una época maravillosa. Se acerca un cambio. El ser humano se hallará en el umbral de una nueva etapa cuando vuelva la mirada a la naturaleza y a las antiguas formas de hacer las cosas, cuando vuelva a las ideas que aparecían en libros como el Zohar y otros textos antiguos de todo el mundo. La verdad es poderosa y tiene su propia gravedad. Uf, qué áspero. Uy, no les puedo hacer spoiler de esto que acabo de leer, pero wow. La verdad es poderosa y tiene su propia gravedad. Finalmente la gente se vuelve a sentir atraída por ella. Llegará un día en el que la ciencia moderna empezará a estudiar seriamente los conocimientos de la antigüedad. Ese será el día en el que la humanidad comenzará a encontrar respuestas a las grandes cuestiones que todavía se le escapan. Esa noche Catherine empezó a leer los textos antiguos de los que le había hablado su hermano y rápidamente se dio cuenta de que tenía razón. Los antiguos poseían un conocimiento científico profundo. La ciencia moderna no hacía tanto descubrimientos como redescubrimientos. Al parecer, antaño la humanidad había alcanzado a comprender la verdadera naturaleza del universo, pero no la había retenido y se habían olvidado de ella. La física moderna nos puede ayudar a recordarla. Esta búsqueda se había convertido en la misión vital de Catherine. Utilizaba ciencia avanzada para redescubrir el saber perdido de los antiguos. Lo que la mantenía motivada no era únicamente un entusiasmo académico. Por debajo subyacía su convicción de que el mundo necesitaba ese conocimiento, ahora más que nunca. En la parte trasera del laboratorio, Catherine divisó la bata blanca de su hermano que colgaba de la percha junto a la suya. Entonces cogió su teléfono y comprobó si tenía algún mensaje. Nada. Una voz volvió a resonar en su memoria. Lo que su hermano cree que está escondido en Washington puede ser encontrado. A veces una leyenda que perdura durante siglos no lo hace por una razón. Y bueno, muchachos, ahí termina el capítulo. No, digamos que hablando pues de lo concreto, yo voy a leer las preguntas, sino que es que no, a ver dónde vamos, cuánto llevamos, 48 minutos, sino que es para que el video no quede muy largo. Hablemos de lo concreto. Una persona que tiene referentes científicos y del pensamiento místico antiguo entiende en mayor contexto la forma en la que funciona el universo. La ciencia finalmente, hoy en día ya hay muchas cosas comprobadas, pero lo seguirán haciendo a medida que se avance. Como la mística y la ciencia no están para nada alejados. O sea, es que el universo es pura magia. Que no se sepa cómo funciona técnicamente esa magia aún no significa que no lo sea. Y en algún punto lo que hoy es ciencia, hace cientos de años atrás era magia. La química era magia. Y la alquimia igual. La alquimia hoy por hoy es magia. Pero en algún momento se va a poder leer y entender cómo funciona el pensamiento, la vibración que tiene el pensamiento, la frecuencia que tiene el pensamiento y todas estas cosas. Entonces, ¿qué puede uno entender finalmente de esto? Que creo yo,
los sistemas de pensamiento que se mueven entre las cuatro categorías, dualismo, semidualismo, no dualismo y no dualismo puro, pues simplemente son libros que yo puedo leer ese mismo texto y entenderlo desde la dualidad, desde la ciencia pura, entenderlo desde la semidualidad, que ya incluye el pensamiento místico, y entenderlo desde la no dualidad, que fue lo que les expliqué desde el curso de Milagros. Inconscientemente se quiere regresar siempre a la unidad. El ser busca regresar a la unidad a través de una comprensión profunda, sin juicios, de lo que vemos y experimentamos todos los días. Entonces me parece muy lindo como pues Dan Brown no tiene nada que ver con estas cosas, pero en su libro siempre plasma este tipo de pensamientos, de paradigmas mentales que mueven al mundo. Entonces, bueno, no, yo los invito a que lo lean. Créanme que voy a compartir muchas más de estas cosas con ustedes en otros directos, en otros videos, a medida que yo lo vaya leyendo y vea muy necesario leer estas cosas, porque les digo, voy mucho más adelante, pero tengo como guardadas cositas para más adelante irles mostrando. Nada muchachos, me quedo con los que estamos en vivo. Aquí vamos a terminar el video de YouTube. Ya saben que si alguna duda, preguntas, me pueden escribir a mi Instagram. Y si quieren mi libro, ya saben que es regalado, que es gratis. Yo los comparto, es en PDF. También me lo pueden pedir por Instagram. Si quieren apoyar el contenido, ya saben que a través de PayPal hay 50.000 formas de apoyar el contenido. Así que nada, cualquier cosa me pueden escribir. Espero que les haya gustado mucho el video y nos vemos por acá.